Tarde, nos encontramos hoy en nuestra barra académica con el docente Juan Carlos, quien es abogado, litigante en Derecho, especialista en Derecho Administrativo, especialización en Derecho Administrativo Laboral, magíster en Derecho, docente del Politécnico Gran Colombiano, docente de la especialización de evaluación y estructuración de proyectos de la administración de la institución universitaria de Antioquia, y abogado litigante. También es nuestro asesor en el área de público. En el día de hoy, el profesor Juan Carlos nos estará hablando acerca del recurso en el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal. Muchas gracias, profe. Bienvenidos. Estamos atentos a escucharlo. En este momento contamos con 35 personas conectadas. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, mi profe. A ti, muchas gracias, mi profe Joana. Buenas tardes para todos. Como la profe dice, mi nombre es Juan Carlos Mesa. Yo voy a estar con ustedes hoy en esta barra académica y vamos a hablar acerca de lo que son de los recursos en los procesos sancionatorios administrativos. Pero antes de llegar a generar, digamos, un acercamiento a los recursos en contra de las actuaciones administrativas sancionatorias, pues vamos a hacer un acercamiento sobre cuál es el control o cuál es el procedimiento que se hace por parte de la Contraloría General de la Nación, teniendo en cuenta, pues creo yo que todos ya saben que el artículo 67 al 72 fue modificado por un acto legislativo del 2019 que en su defecto pues crea unas competencias especiales y le da, digamos, unas características diferenciadoras en este caso de los procesos sancionatorios administrativos fiscales, donde en su defecto se crea una policía judicial especial que permite recopilar o recaudar pruebas en los procesos fiscales sancionatorios. Entonces yo hice una pequeña presentación, me van a hacer el favor y me indican si la están viendo o no. Sí estoy compartiendo. Sí, doctor, ahí se encuentra ya la presentación en pantalla. Sí, ok. Sí, doctor. Muchas gracias. Entonces, digamos, recurso en el procedimiento administrativo sancionatorio, entonces empezamos por aquí desde el principio que lo tengo muy adelantado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la Contraloría General de la Nación? Es un órgano autónomo e independiente que tiene a su cargo la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. Entonces, ese control fiscal se fundamenta en el ejercicio de la vigilancia, inspección y control de los recursos que se ejecutan por las entidades públicas o particulares, porque si bien es cierto, en su defecto ustedes saben que el control o el contrato inicial que se hace por las entidades públicas, pues se hace con fundamento en la Ley 80 y las demás normas que la modifican o sustituyen, pero al mismo tiempo, bajo ese ejercicio de contratación, pues los ejecutores de los presupuestos en muchas de las ocasiones son los particulares, aunque también tenemos esta cualidad o calidad en las empresas industriales y comerciales del Estado y al mismo tiempo las empresas de economía mixta, en el cual en su defecto pueden existir particulares o privados socios del Estado, ¿cierto? Entonces, bajo esta premisa, pues existe la posibilidad de que se ejecuten presupuestos. Y ese control que hace la Procuraduría General de la República o las Contralorías departamentales, distritales o municipales, pues tiene un control posterior y selectivo en relación a ese ejercicio preventivo que realiza la Contraloría. Entonces, frente a ese ejercicio, pues el control fiscal en muchas de las ocasiones se hace posterior a la contratación, es decir, en el ejercicio final o ejecutorio o liquidatorio del proceso contractual. Es decir, difícilmente y en ocasiones no se hace un control concomitante, toda vez que en su defecto, pues digamos que los presupuestos única y exclusivamente se ejecutan
después de haber entregado en su defecto anticipos o en su defecto al haber terminado los contratos, porque en ocasiones hay contratos que en su defecto son contratos de mínima cuantía, son contratos de suministro, entonces es muy difícil hacer ese control concomitante a la ejecución del contrato. Y finalmente, pues está el ejercicio que es selectivo. La Contraloría podrá en cualquier órgano o en cualquier institución de orden público realizar ese control a una, digamos, cantidad limitada de los procesos de contratación. No es que en una entidad pública se hayan realizado 800, 1000, 2000 contratos y la entidad los vaya a realizar ese control a todos los procesos, ¿no? De manera selectiva ellos escogen cuáles serían los contratos que en su defecto vendrían a hacer ese control fiscal para realizar y garantizar la protección del patrimonio público. Qué pena, muchachos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, profe. Muy bien, profesor, excelente. Ok. El control preventivo y concomitante será de carácter excepcional y no aplicará coadministración. Es decir, la Contraloría, después de que inicia ese ejercicio de inspección o vigilancia bajo esos procesos de contratación, no tendrá la posibilidad o no interferirá con los procesos de vigilancia. Es decir, cuando en un proceso de contratación se tiene el ejercicio o la figura del supervisor o en su defecto la persona que se contrata para realizar esa interventoría, son las personas encargadas no de coadministrar, sino de observar la ejecución presupuestal acorde a las necesidades o a las correspondencias técnicas o en su defecto a esos estudios técnicos que se hayan elaborado dentro del proceso contractual. Entonces, estos lo único que llegan a hacer es a observar la ejecución de los presupuestos y a observar esas actas de ejecución o esos comités contractuales que permitan visualizar ese correcto funcionamiento en la ejecución de los presupuestos que se desarrollan o que se ejecutan por parte de esos particulares o de la misma administración, porque es bien sabido que las mismas entidades públicas pueden realizar ejecución presupuestal, en su defecto cuando hacen contratación de prestación de servicios o cuando en su defecto lo que hacen es un contrato interadministrativo con otras entidades públicas para la ejecución o el acercamiento a los objetivos de ejecución o fines esenciales del Estado en la contratación, ¿cierto? Entonces, bajo ese ejercicio, el seguimiento puede ser permanente al recurso público, sin el ejercicio de la oponibilidad o reserva para el acceso a la información. Es decir, esperen yo, muchachos, le mermo a esto. Es decir, que ninguna entidad, bajo los parámetros de decir que el proceso de contratación es reservado o tiene reserva legal, hablando acerca de los ejercicios posiblemente de secretos empresariales o en su defecto algunos elementos que tendrían que tener reserva, pues no podrían indicar o no podrían excusarse bajo este elemento para negar el ejercicio de la información en favor de los entes de control, en este caso la Contraloría General de la Nación, ¿cierto? Entonces, bajo este parámetro no existe reserva legal para indicar que no puede accederse a los procesos de contratación. Ahora bien, bajo esos actos, y diríamos aquí, bueno, ¿y qué pasa cuando las empresas industriales y comerciales o empresas de economía mixta se crean bajo autoridad de la ley, como esa figura que da surgimiento a estas entidades? Pues digamos que esos actos de creación, hoy diríamos
que si bien son ciertos, en ese momento se indica a quienes ejercerían esa actividad de inspección, vigilancia y control, y en su defecto la Contraloría podría indicar que no existe reserva legal en contra de esas empresas industriales y comerciales del Estado y que pueda hacer una vigilancia preventiva para observar que esos presupuestos públicos obviamente se estén ejecutando adecuadamente en favor de esos fines esenciales del Estado que ya conocemos, pues, que serían el ejercicio de la seguridad, la salud, las vías, infraestructura, movilidad, el concepto de los principios del contrato laboral, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esos elementos estaríamos indicando que nada tendría reserva legal en relación al ejercicio del control fiscal. Entonces, bajo ese entendido, el control fiscal es prevalente sobre la gestión de cualquier ente territorial, es decir, el control que ejerce la Contraloría en su defecto prevalece por encima de cualquier otra institución, teniendo como precepto que son procesos netamente de ejecución fiscal o presupuestal. ¿Sí o no? Ahora bien, tendríamos que decir bajo ese entendido que el control jurisdiccional de los fallos de responsabilidad fiscal gozarán de etapas y términos procesales especiales. Entonces, bajo este parámetro, pues teniendo en cuenta de que ustedes ya ahora posiblemente han visto procesal y han visto el Código Penal del Proceso, Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Laboral, etcétera, etcétera, bajo estos parámetros, pues tenemos que indicar que estas normas, digamos que el proceso fiscal está instituido en la Ley 610 del 2000, en el Decreto Ley 403 del 2020, y además, dentro de esos preceptos, el Código de Procedimiento y Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011, por allá en su artículo 47 y siguientes, 47A, 48 y 49, teníamos un procedimiento medianamente acerca del proceso sancionatorio fiscal. Pero habíamos quedado como con una deuda histórica porque si observamos el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, desde el artículo 1 hasta el artículo 102, observamos, podemos analizar que están todos los procesos administrativos que realizan las entidades públicas, ¿cierto? Inicialmente está el proceso administrativo común, posteriormente está el proceso sancionatorio, posteriormente está el proceso sancionatorio fiscal, revocatoria directa, al su defecto también está el cobro coactivo y posteriormente la aplicación de la jurisprudencia en favor de terceros. Todos esos son procedimientos administrativos, pero en especial ese procedimiento administrativo sancionatorio fiscal no había sido regulado de manera, digamos, amplia por la norma procesal en el Código Administrativo. Y estábamos, digamos que en una ambivalencia, porque estábamos cogiendo, como ya lo indiqué, la Ley 610, el Decreto Ley 403 del 2020. Además, se aplicaba la Ley 1474 del 2011 en algunos procedimientos, pero no tendríamos estandarizado o regularizado el procedimiento sancionatorio administrativo y digamos que los términos con los cuales se podría generar algunas actuaciones pues no estaban demasiado claros, ¿cierto? Entonces, cuando se observa esa situación, esa ambigüedad, esa ambivalencia, entonces nuestro legislador y conforme a, digamos, esas necesidades que tiene esta jurisdicción especial, que es la jurisdicción contencioso administrativo, pues lo que se hizo fue modificar la ley 1437 del 2011 mediante la ley 2080 del 2021. Y bajo esa modificación, pues se crearon unos parámetros diferenciadores para llevar a cabo ese proceso sancionatorio administrativo fiscal. ¿Cierto? Y en ese ejercicio, y conforme a la modificación que hace el acto legislativo del 2009,
dice lo siguiente: como tiene términos procesales especiales para garantizar la recuperación oportuna del recurso público, el trámite sancionatorio fiscal no podrá ser superior a 1 año en la forma en la que regule la ley. Entonces, aquí nos genera como diferentes circunstancias. O sea, aquí tendríamos que ver varias situaciones. Primero, la ley 610 del 2002 habla que la caducidad o prescripción, hay que hacer una claridad frente a esto. En los procesos administrativos, pues sí habla de caducidad, más no de prescripción, porque ya sabemos que la caducidad se habla acerca de las acciones, mientras que la prescripción en civil se habla es en relación a los derechos, ¿cierto? Entonces hay una diferenciación bastante grande y en ocasiones el legislador confunde dichos términos. Bajo esos ejercicios o bajo esos parámetros tendríamos que decir lo siguiente. Pues la ley 610, como aquí lo ven transcrito en esta presentación, habla de la caducidad y prescripción y dice lo siguiente, abro comillas porque lo va a leer textualmente. La acción fiscal caducará si transcurridos 10 años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público no se ha proferido autoapertura del proceso de responsabilidad fiscal. Una vez proferido la autoapertura, se entenderá interrumpido el término de caducidad de la acción fiscal. Es decir, esta norma tiene un ejercicio de amplitud en relación a los procesos fiscales. Ahora bien, la pregunta es cuando hay dos normas, muchachos, que en su defecto tienen términos que posiblemente se pueden contradecir, ¿qué figura judicial o qué conflicto existen entre esas normas? ¿Cómo se llama eso? Aquí pueden haber preguntas, profe Joan, o no. A calificarlos. Profe, como usted quiera, puede interactuar con el público. A ver, sí, bueno, no, porque a ver, que no me estén grabando solamente. A ver, muchachos, ¿quién dice qué es lo que sucede cuando dos normas entran en contradicción? ¿En orden de miedo o voy seleccionando? Yo creo que conozco a Wilson Andrés Álvarez. Wilson, cuénteme a ver, ¿usted qué opina? ¿Qué piensa? Se conectaron solamente. Mi profe, están como tímidos. Cuéntenos entonces usted. Wilmar de Jesús Cifuentes, ninguno. Complejo. Profe, disculpe. Jorge. A ver, Jorge Profe, Gregorio. de acuerdo, como estamos hablando sobre de acuerdo, estamos hablando de la ley 610 que habla de la caducidad y la prescripción. Sí. Cuando se encuentran dos leyes. Doctor, ¿qué pasa? No, es una antinomía jurídica, compañero. Ah, Juan José Carreño, también lo conozco. A ver, Juan José, ¿qué dice a él? Ah, conozco a antinomía jurídica. ¿Cuál? Es una antinomia jurídica. Muy bien. Excelente. La antinomia jurídica. Ese es un concepto por medio del cual uno podría llegar a dar resolución a esta situación que se presentan con estas dos normas. Porque una norma habla de que la caducidad se da conforme al ejercicio o en la ejecución o con posterioridad al hecho o a ese daño patrimonial se da en relación a los 10 años siguientes con la ocurrencia del hecho. Ahora bien, bajo ese ejercicio y teniendo en cuenta de lo que he estado diciendo, pues que la ley 2080 del 2021 modifica el Código Contencioso Administrativo y bajo ese entendido habla el Código de Procedimiento Administrativo en su artículo 52, habla que la facultad sancionadora para poder realizar esas sanciones administrativas caducan en 3 años, ¿cierto? Ahora bien, dice a punto seguido, y esto es donde uno tendría que observar
pues si en su defecto la ley 610 en relación a ese ejercicio de caducidad es una norma especial en el cual se habla de ese control fiscal sancionatorio que además pues coadyuva o complementa el Código Contencioso Administrativo. Entonces dice, salvo lo dispuesto en leyes especiales, esto caduca a los 3 años. ¿Y qué caduca? Habla sobre el procedimiento. Es decir, mientras que usted convoca el auto por medio del cual aboca conocimiento y en su defecto el auto por medio del cual genera apertura o en su defecto imputa cargos de responsabilidad fiscal, tendríamos que observar si en ese ejercicio, ese procedimiento que está llevando la entidad fiscalizadora, es decir, que tiene una facultad preponderante o preferente frente al proceso sancionatorio fiscal, el proceso administrativo de sancionatorio sí caduca a los 3 años o en su defecto, como estamos hablando de procesos fiscales, y a pesar de que el decreto ley 403 del 2020 modificó la ley 610 y generó, digamos, unos vacíos, no podríamos decir que aplicaríamos este término de caducidad de 3 años, porque diríamos que estaríamos yendo en contra de esa norma especial, que sería esa que en su defecto permite la caducidad de la sanción fiscal. ¿Me hago entender? Porque si bien aquí estamos hablando del procedimiento, aquí estamos hablando del procedimiento sancionatorio y estamos hablando del daño fiscal, es decir, detrimento patrimonial del erario público. Entonces la norma dice 10 años a la topa tolondra. Si durante los 10 años siguientes la ejecución presupuestal se observa que hubo un daño y en su defecto se hace apertura del auto por el cual declara responsabilidad fiscal, son 10 años. Es decir, se interrumpe el término de prescripción y corre por 10 años. Es decir, estábamos en el año 9º. La entidad pública observó o analizó que en su defecto existía un detrimento fiscal o un detrimento patrimonial en contra de la entidad pública por parte de un funcionario. Apertura el auto por medio del cual se indica que se va a iniciar un proceso sancionatorio fiscal en contra del funcionario y ese auto de manera automática suspende el término de caducidad y nuevamente se activa por otros 10 años. Ahora bien, eso es con la sanción fiscal. Si después de eso he iniciado ese proceso, diría uno, pues le podría aplicar en su defecto el artículo 52 porque es un proceso sancionatorio. Y uno no tendrá que soportar por término indefinido y estar, digamos, en un limbo jurídico por el término de otros 10 años para iniciar el proceso. Entonces uno diría, entonces le aplicamos la facultad sancionatoria de la prescripción conforme al artículo 52. Hasta ahora, bajo ese entendido, para mí se aplicaría la norma especial y la norma general, en su efecto, que sería el Código de Procedimiento Administrativo, no se aplicaría. Ahí digamos que es una forma de solucionar esa situación. Ahora bien, también tendríamos que decir que en su defecto el decreto ley 403 del 2020 habla de otro término de caducidad y este habla de 5 años después de ocurrido el hecho. Entonces digamos que frente a esa situación, pues uno indicaría, hombre, conforme a ese ejercicio procesal del artículo 29, escúcheme, del artículo 29 de la Constitución Política, habla acerca del debido proceso, ¿cierto? Y habla acerca de ese ejercicio que en su defecto se le aplicaría la norma más favorable en los procesos sancionatorios o en los temas en los cuales haya un tema del ius del Estado, ¿cierto?
Entonces uno diría, ¿cuál norma aplicar conforme a ese ejercicio constitucional? Entonces diríamos, aplique la norma más favorable. Ahora bien, la norma más favorable para este caso sería la 403, que habla de una caducidad de 4 años. Así podríamos buscar ese ejercicio de antinomia jurídica. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, mi profe. Muy bien, Incluso profe. hay una pregunta, Sí. está la manito levantada del estudiante Rubén Darío Lotero. Rubén Darío. Qué pena que es que yo por aquí abro y me pongo a hablar. Bueno, Profe, Rubén. cordial saludo, ¿me escucha? Muy buenas tardes, Rubén. ¿Cómo vamos? Profe, sí, precisamente es que yo tengo un caso en estos momentos de responsabilidad fiscal. Sí, señor. Y precisamente se me venía la duda de los 10 años porque en la 1474 hablaba de 5. Sin embargo, yo creo que estamos hablando de varias cosas diferentes y creo que esa caducidad aplica dependiendo del proceso, porque existe un proceso sancionatorio fiscal y existe un proceso de responsabilidad fiscal. Tengo entendido lo que he leído de la 610, la 1474, y creo que ambos tienen diferentes momentos de caducidad. En ese sentido, no sé si yo esté errado en eso, porque lo que yo tenía entendido era que eran 5 años a partir del momento de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Incluso la ley habla de unos momentos de la investigación previa que da también unos términos. Y si en esos términos no se da inicio el proceso de responsabilidad, también es posible que caduque la acción. O sea, son una cantidad, esto pues uno, como es una norma especial, precisamente usted lo dijo, por eso no se aplican los 3 años que están en el CEPACA, le generan a uno grandes dudas respecto a esto, profe. Entonces, no sé si sean diferentes el proceso de responsabilidad fiscal con el proceso de sancionatorio fiscal. Pues, Rubén, el proceso fiscal, ¿de qué difiere? Es el ejercicio por medio del cual se le declara la responsabilidad. A uno lo que le realizan o le elaboran es que en este procedimiento que está realizando las Contralorías están buscando darle inicialmente la posibilidad al implicado de que se defienda. Bajo ese entendido, si en el proceso él se defiende y puede llegar a demostrar que no es conducente, pertinente, la sanción fiscal, es decir, es que esta sanción fiscal inclusive, Rubén habla de multa y habla de suspensión. Y el proceso de responsabilidad fiscal, pues, como tal, genera la obligación de resarcimiento sobre el patrimonio público. Ambas tendrían esa injerencia, es decir, declarar la responsabilidad fiscal. Después de que la persona se declare responsabilmente, digamos, que se le atribuye esa responsabilidad fiscal, ¿qué tiene que hacer la entidad pública? Iniciar un proceso de cobro coactivo, que es un procedimiento sumario y preferente en relación a todos los procesos que se llevan ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y con ese proceso de cobro coactivo, ¿qué se buscaría? El cobro de los dineros o ese detrimento patrimonial que se ha generado en favor de la entidad pública. Entonces, el proceso fiscal, en su defecto, está buscando que se traiga al responsable a rendir las cuentas y posiblemente, pues diría uno, que a resarcir el daño pagando. Esos procedimientos fiscales es que hay, como tú lo dices, hay dos. Uno se lleva en la Contraloría Departamental, donde en su defecto todos los procesos son en oralidad y uno hace el ejercicio en favor del procurador, el
contralor delegado, y se aplican los términos en su defecto de la 1474, y posteriormente, pues como ya cambió la normatividad, y lo voy a decir de la siguiente manera, a mí me tocaban los procedimientos con la 1474, y después de pandemia fue modificada esa norma y se trajo una norma especial que inclusive complementa esa 1474. Y hasta ahí trabajé yo, porque después entramos a pandemia y hasta ahora no sé cómo se está llevando ese procedimiento, si es con la 1474, en su defecto se aplica la 403. Entonces ese procedimiento fiscal se lleva allá y se generan procesos de responsabilidad. Cuando a uno, en su defecto, lo declaran que hubo un detrimento patrimonial, lo que busca el Estado es que usted, en su defecto, genere el pago o ese resarcimiento, porque si no estarás en ese informe de detrimentos fiscales. No, en este momento me va el nombre, qué pena. De responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal, ¿cierto? Entonces ese informe de responsabilidad fiscal digamos que lo inscriben en él y genera una inhabilidad sobreviniente para realizar actividades contractuales con el Estado. Ahora bien, el proceso que se está llevando por parte de los estudiantes en la universidad es con el cuerpo colegiado que tiene la Procuraduría General de la Nación, y estos son procesos sancionatorios, y ambos, vuelvo y digo, lo que están buscando es que se declare fiscalmente responsable. Vuelvo y digo, en algunos elementos puede buscar la multa o la suspensión de actividades, y la multa es por haber realizado actividades que en su defecto pudieron haber generado un detrimento patrimonial, o cuando se declara responsable fiscalmente, pues en su defecto se indica cuál es el valor que se genera el detrimento patrimonial, cuánto fue condenado por ese detrimento patrimonial en el proceso fiscal, y en su defecto pues iniciará el proceso de cobro coactivo, que el proceso de cobro coactivo, como lo dije ahora, es un proceso preferente que se lleva ante la jurisdicción contenciosa administrativa conforme al artículo 98 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo. También se le podría decir que se podrían realizar bajo los parámetros del Estatuto Tributario, y se me olvida cuál otra norma. Les estoy viendo cuál es la otra norma que se puede llevar el proceso fiscal. Bueno, entonces, para haberse entendido, se podrían hablar de dos, pero ambos, Rubén, van al mismo punto: declarar la responsabilidad fiscal y traer nuevamente ese dinero que posiblemente salió de forma irregular del patrimonio público, a que se traiga nuevamente bajo los parámetros de un procedimiento fiscal, y por eso se indica constitucionalmente que el procedimiento sancionatorio no debe durar más de un año, por esos términos, digamos, especiales que tienen las normas, y por eso hay una antinomia en ese ejercicio, porque bien es cierto, y tú lo decías, hay varios procesos que se habla de caducidad, pero en este caso, como estamos hablando del patrimonio público y en aras de poder, digamos, nuevamente generar ese resarcimiento, y en aras de poder cumplir eso, yo diría que la administración pública se iría por ese ejercicio de caducidad de los 10 años, y me dirían, venga, pero es que es más complejo el ejercicio de los 10 que los 5, y yo recuerden que el Estado, bajo esos parámetros de contratación estatal, tiene cláusulas exorbitantes y tiene unas facultades diferenciadoras frente a los procesos de contratación. Entonces, en un contrato, muy posiblemente le pueden ejercer el ejercicio de caducidad de la contratación. ¿Y eso qué significa? Una terminación anticipada de manera unilateral por parte del Estado en el ejercicio de la contratación. Entonces, por eso sería algo complejo, y yo diría que bajo esa facultad exorbitante que tiene el Estado, preferiría aplicar el ejercicio de la caducidad de 10 años en vez de aplicar esa de 5, o aplicar lo que dice el Código de Procedimiento Administrativo: aplíquele solamente o exclusivamente 3 años.
Por eso ahí se deja la discusión y eso más adelante, a medida que se vayan aplicando estas normas y que esta norma se aplique en su rigor normativo, pues observaremos para dónde se va ese proceso. Y esperemos que esa respuesta posiblemente sea resuelta muy pronto. Por ahí, aquí había otro compañero que había alzado la mano. Rubén y otro. Va. Sí. Ay, es que tengo aquí una ventana abierta. ¿Cuál es la pregunta? Mauricio. Profe, hola, buenas noches, ¿cómo está? Una dudita que tengo. ¿Cuál es el tiempo para resolver esos recursos en el procedimiento fiscal sancionatorio? ¿Son los mismos del procedimiento general o la ley también tiene unos tiempos especiales para esos recursos, para resolverlos? Claro que sí. Para allá vamos, Mauricio, para poder descifrar ese ejercicio de los tiempos. Ahí me salí involuntariamente. Mauricio, para allá vamos, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que unos son los recursos en contra de los temas probatorios, que se puede generar el recurso de reposición y apelación, y además teniendo en cuenta en relación a la resolución que declara procedente una sanción fiscal, es decir, lo declara responsable fiscalmente. Entonces ya para allá vamos en este momento. Te estoy haciendo, digamos, como un abrebocas, Mauricio. Aunque Mauricio, que trabaja en la DIAN, me puede decir si los términos son diferentes o no, con relación a los que él lleva. Bueno, sí, señor, sí, pero ¿sí o no? diferente. Entonces, aquí vamos Sí, para sí. allá. Entonces, dice la ley 610. Bajo este entendido, hay petición de pruebas dentro del proceso y dice, el investigado o quien haya rendido exposición libre y espontánea podrá pedir la práctica de pruebas que estime conducentes o aportarlas, y la denegación total o parcial de las solicitadas o allegadas deberán ser motivadas y notificársele al peticionario. Decisión que contra la cual posee los recursos de reposición o apelación. ¿Sí o no? Entonces, como la intención de esta barra es indicarle a los muchachos, bueno, estamos en el proceso de versión libre, y en la versión libre nosotros como abogados de oficio podemos, no pedir pruebas. Y yo les digo, claro, miremos en ese auto de apertura de responsabilidad fiscal cuáles son las pruebas que está llevando la entidad, y si nosotros en su defecto podemos solicitar otras pruebas que nos permitan ayudar a la defensa técnica de nuestro defendido, a pesar de que en el ejercicio pues está haciendo un acto de no comparecencia. Entonces, ¿qué diríamos? Si en su defecto nosotros pedimos las pruebas y las pruebas son conducentes, pertinentes, necesarias, y en su defecto no las niegan, ¿qué podríamos hacer nosotros? Hombre, interponer recursos de reposición y apelación, reposición ante el mismo funcionario, apelación ante el superior, para que reponga, o en su defecto para que el superior conceda o niegue y dé los argumentos por los cuales considera que las pruebas que se están solicitando no son necesarias dentro del proceso. Entonces, a esto también en la ley 610 se habla de la notificación del fallo. La providencia que decía el proceso de responsabilidad fiscal se notifica en la forma y en los términos que establece el Código Contencioso Administrativo, y contra ellos proceden los recursos allí señalados, interpuestos y debidamente sustentados por quienes tengan un interés jurídico ante los funcionarios competentes. Ahora bien, esto es de la ley 610, entonces uno diría, bueno, y conforme al Código Contencioso, por ahí en el artículo 74, le dicen cuáles son los parámetros para interponer un recurso de reposición y apelación ante el funcionario. Si no cumple esos términos, entonces digamos que en su defecto se le podrá decir que se le declara desierto el recurso porque no cumple con esos requisitos mínimos que exige la ley.
Y entonces, para eso, pues digamos que hay una técnica y así lo dice el código, ¿sí o qué? Ahora bien, el periodo probatorio. Bajo estos parámetros, el código en su artículo 49 habla de este término de periodo probatorio. Cuando va a practicarse pruebas, se señalará un término no mayor a 30 días. Cuando sean 3 o más investigados, se debe practicar en el exterior y el término probatorio podrá ser hasta de 60 días. ¿Qué les digo, muchachos? Si bien es cierto, ese término probatorio de 30 días puede ser amplio, no es igual cuando en su defecto hay más de 3 personas que están siendo imputadas, teniendo en cuenta que la responsabilidad fiscal puede ser para el funcionario, puede ser para la entidad ejecutante de los presupuestos o en su defecto, si dadas las condiciones, se puede hablar de las pólizas, las entidades que en su defecto aseguraron la ejecución de los presupuestos mediante pólizas de responsabilidad civil, garantía de calidad o prestación del servicio, prestación ineficiente del servicio. Todas esas pólizas se podrán llamar a esas entidades para que en su defecto se hagan responsables. Vencido el término probatorio, se da traslado al investigado por 10 días para que presente los alegatos respectivos, ¿cierto? Bajo ese entendido, podemos observar que también hay alegatos de conclusión. Aunque existen los alegatos de conclusión en la parte final, pues también cuando en su defecto se lleva el proceso a esa indagación o a esa primera versión libre, pues digamos que también ese periodo probatorio permite que nosotros podamos acceder a términos probatorios, ¿cierto? Y esos fundamentos de derecho, esos fundamentos de defensa, qué pena, esos fundamentos de defensa lo que le permitirán a ustedes observar lo que se ha hecho hasta el momento y solicitar pruebas. Los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales, el término para la práctica de pruebas no será mayor de 10 días si fuera una persona, y si fueran 3 o más, se pueden practicar pruebas en el exterior hasta por 30 días y se le dan traslado de 5 días a las personas. Esto lo dice el CEPAC y eso otro lo decía era el CEPAC. Vean, muchachos, ahora sí a lo que vinimos. Recursos del procedimiento administrativo sancionatorio fiscal. Recursos de reposición, apelación y queja. Digamos que el recurso de queja que tenemos nosotros en los procesos administrativos del Código Contencioso, única y exclusivamente nos hablan acerca de cuando se niega el recurso de apelación. Pero vamos a observar que el recurso de queja aquí tiene una trascendencia diferente. Recurso de reposición, apelación se podrá interponer y sustentar dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la respectiva decisión al interesado. Es decir, cualquiera de estos que se vayan a interponer tendrá 5 días para el ejercicio de apelación. Si ustedes se van a observar los términos del CEPACA, se hablan de 10 días. ¿Sí o qué? Entonces hay una diferenciación en los términos y cada uno de los procedimientos tiene un término en el ejercicio probatorio, ¿cierto? Recurso de reposición. El recurso de reposición se resuelve en los 5 días siguientes a que ustedes lo interponen, ¿cierto? Y ese recurso de reposición, ¿para qué sirve? Para que en su defecto el funcionario que tomó la decisión lo modifique, lo adicione, lo sustituya, lo complemente. Lo complemente, lo sustituya, lo modifique o lo adicione, ¿cierto? Entonces, bajo ese entendido, ustedes tendrán que observar en su defecto cuáles fueron los términos en los cuales se hizo esa valoración probatoria, si en su defecto, bajo esa valoración probatoria, está conforme a ese ejercicio del debido proceso donde usted pudo aportar pruebas, controvertir pruebas, discutir pruebas, y en ese ejercicio pues lo más seguro es que se generará el proceso de la discusión del alegato final, porque si posiblemente no se valoraron las pruebas en ese, digamos, en ese ejercicio de la sana crítica, pues lo más seguro es que ustedes lo que podrán hacer es hacer un muy buen recurso de reposición
para que así en su defecto, pues el funcionario modifique esos hierros que ha propuesto en la resolución. Ahora bien, la apelación, el funcionario competente lo concederá en el efecto suspensivo. El efecto suspensivo es que no se puede ejecutar, pero se suspende hasta tanto no devuelva el recurso de apelación del superior y enviará el expediente al superior funcional jerárquico, según el caso, entre los 5 días siguientes a su reposición o a la última notificación del acto que resuelve el recurso de reposición, si así hubiera lugar, ¿cierto? Sencillo. Recurso de apelación. Este muchacho, este recurso de apelación, que se sustenta y se soporta ante el mismo funcionario que se repuso, porque él es el que concede la apelación, dándole traslado al superior, ese superior tiene la posibilidad de que en los 3 meses siguientes, después de haber tenido en su despacho el expediente y haber estudiado cuáles son los argumentos para los cuales usted muestra una inconformidad o una disconformidad del procedimiento que se llevó por parte del funcionario, si éste en su defecto concede la apelación, pues obviamente modificará, adicionará o revocará la resolución, teniendo en cuenta que no hará más gravosa la situación obviamente del apelante, ¿cierto? Como lo dice la norma. Y bajo ese entendido, pues también bajo este ejercicio de esos 3 meses del recurrente, ahí se podría hablar de un silencio administrativo. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Porque posteriormente a esto dice la norma que si después de esos 3 meses corridos el funcionario jerárquico no ha fallado en favor o no ha dado una respuesta, una resolución al caso propuesto, pues se entenderá que todos y cada uno de esos argumentos serán resueltos a su favor. Es decir, existe en su defecto una solución a ese acto mediante el silencio administrativo positivo. Es decir, acá esta norma nos permite que si frente a esa situación o a ese hecho de apelación no se resuelve, pues en su defecto realice lo que dice el artículo 86 del Código de Procedimiento Administrativo y solemnice esos actos y solicite la ejecución de los mismos ante el funcionario público para que en su defecto le sean concedidos todos y cada uno de los argumentos propuestos en la apelación. ¿Sí o qué? Ahora bien, esto es muy importante, muchachos, porque en su defecto podemos decir que se puede interponer el recurso de queja contra la decisión o contra la resolución que profiera el funcionario de más alto cargo en la entidad y podemos interponer el recurso de queja. ¿Para qué? Para que en su defecto podamos, digar, como en su defecto se vaya el proceso a una instancia en la cual observe si lo que se hizo en reposición y apelación es congruente y en su defecto si requiere una revisión. Y este recurso de queja se debe interponer 5 días después de la notificación del rechazo del recurso de apelación. Y si no se realiza en ese término, pues obviamente se rechazará y perderá la oportunidad no es un recurso, porque yo en ocasiones difiero que es un recurso, esto es más bien facultativo, aunque en su defecto todos los recursos, muchachos, son facultativos. No es obligatorio en su defecto interponer recursos, siempre y cuando, como esto es un procedimiento administrativo, siempre y cuando no se vaya a acceder a la jurisdicción contencioso administrativo, porque si se va a acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo nos dice que en todas las actuaciones administrativas el único recurso
que se debe agotar y que se debe llevar a cabo es el recurso de apelación. Y bajo estos parámetros, como estamos en una actuación administrativa, pero de carácter sancionatorio fiscal, si no se interpone el recurso de apelación, lo más seguro es que ustedes no podrán acceder a la jurisdicción para demandar la nulidad y restablecimiento del derecho frente a esta situación que se le imputa al procesado o al investigado. Ahora bien, bajo ese entendido, ya he hablado que lo único con lo cual procede el recurso de reposición de apelación es el término probatorio. ¿Por qué? Porque usted está haciendo una solicitud. Pero, ejemplo, dentro de algunos impulsos procesales con los cuales son de mero trámite, no procede recurso alguno, porque lo que se está haciendo en este caso es impulsando la actuación. Ejemplo, las notificaciones. Cualquier acto que en su defecto no tenga los términos procesales o los recursos que en su defecto corresponden, pues son de impulso y estos no se agotarán, ¿sí o no? Ahora bien, yo creo que me adelanté y en aras de que ya son las 9:52, es las 6:52. Reposición, vamos a explicarlo aquí a grosso modo. Medio de impugnación optativo, procede contra la decisión de primera instancia y se interpone ante la misma autoridad que profirió el acto administrativo, de archivo o sanción, con el fin de que se aclare, modifique, adicione o revoque la decisión adoptada. ¿Qué es el recurso de apelación? Estos no son términos, digamos, o son conceptos doctrinales que le permite a uno conocer qué es la incidencia de un recurso. Apelación se interpone ante el inmediato superior funcional de la autoridad administrativa que profirió la decisión, con el fin de aclarar, modificar, adicionar o revocar la determinación revisada. Puede ser interpuesto directamente o con subsidio del recurso de reposición. Muchachos, normalmente cuando se dan los dos recursos, es decir, reposición y apelación, en su defecto, por economía procesal y dadas las condiciones que ustedes observen dentro del proceso, pues uno de una vez, de manera inmediata, vuelvo y digo, y para ejercer ese principio procesal de economía, pues uno de una vez lo que hace es interponer el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque muy posiblemente bajo esa instancia el funcionario que expidió el acto administrativo posiblemente no va a reponer su resolución o su auto o su acta, ¿cierto? No lo va a realizar. Por lo tanto, y bajo esos parámetros, utilicen el ejercicio de economía procesal, apelación. Queja. Procede ante el rechazo del recurso de apelación. Se interpone directamente al superior funcional de la autoridad administrativa que ha negado el recurso. Este también es facultativo. Bueno, si observan, muchachos, bajo el ejercicio de reposición y queja es facultativo. Es decir, ustedes, si desean, así lo harán y lo interpondrán y sustentarán y argumentarán de manera clara y concreta cuáles son los defectos procedimentales o cuáles son los defectos por los cuales en la sana crítica se falla el funcionario para interpretar ese ejercicio probatorio, o si las reglas de la experiencia que utilizó para poder fallar en una responsabilidad fiscal, se determinarían que hay hierros en esa interpretación y posiblemente lo que usted buscaría es que el superior, pues en su defecto, modifique y posiblemente verifique esas condiciones por las cuales usted está indicando que hay unos errores. Bajo este ejercicio, pues hago nuevamente la acotación, el recurso de reposición, tanto como el de queja, pueden ser optativos o facultativos. Usted mirará si en su defecto los interpone. ¿Por qué? Porque el único, vuelvo y reitero, y soy muy reiterativo en ese aspecto, porque en las actuaciones administrativas hago hincapié que el único recurso, conforme al artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo, el único que debe ser, en su defecto, agotado,
es el recurso de apelación. Los demás son facultativos. Es decir, si usted desea, lo agota. Si no, no hay ningún inconveniente y se continúa con la actividad procesal. Muchachos, hasta aquí digamos qué es lo que en su defecto preparé. Obviamente, ay, bueno, mi chica, ya me perdí. Obviamente por acá podríamos hablar otro poquito de ese tema. Pues ya vimos que hay una antinomia en relación a la caducidad. Ya observamos por qué la Contraloría tiene esas, digamos, esas facultades. Y al mismo tiempo, pues vemos que en algunos procedimientos, como el probatorio, podemos agotar recursos teniendo en cuenta de que ahí sea una controversia cuando el funcionario no nos permite acceder a las pruebas que en su defecto creemos que son pertinentes y necesarias y conducentes para el proceso fiscal. Mi profe, qué pena. Yo hablo Muchas mucho gracias, mi profe Juan Carlos. Tenemos 3 manitos levantadas. La primera es de Mauricio Montoya. Te doy el uso de la palabra. No, me quedó levantada, qué pena. Listo, a bajarte la mano. Entonces, tenemos la manito de John Mauricio. Profe, buenas noches para todos. Profe, no me quedó clara una cosita o es una pregunta. Cuando se interpone el recurso de apelación y de reposición, ¿en los dos aplica el silencio administrativo o solamente en la apelación? Ah, bueno, muy bien, Mauricio, y hagamos esa acotación. Como te dije, los recursos de reposición y queja son facultativos, es decir, si usted quiere, no los agota. ¿Sí o qué? Pero si su merced quiere agotar la reposición debe ser en subsidio de apelación. Y el único que llegaría a generar silencio administrativo positivo para que se le tengan como ciertos los hechos los argumentos o los hechos propuestos en su recurso es el de apelación. El de apelación genera en su defecto silencio administrativo. Es decir, vuelvo y digo, el único que hay que agotar es apelación. Y ese genera el silencio administrativo, John Mauricio. Reposición no lo genera. Gracias, profe, esa era la duda. Muchas gracias, profe. Tenemos la última pregunta para dar por culminado, que es la manito de Sebastián Ramos. Muy buenas noches, profes. La pregunta es la siguiente. Si nosotros estamos en un proceso está encargado del manejo del medio ambiente, nos genera un acto administrativo condenatorio, nosotros pedimos recurso de reposición, pero lo resuelve la misma entidad. Entonces, en ese sentido, cuando nos vamos al contencioso administrativo, es decir, cuando decimos que esa segunda, digamos, cuando aplicamos el recurso de reposición y se sostienen en la sanción, activamos el contencioso administrativo. Y ese contencioso administrativo tiene otra segunda instancia. Entonces. Sí. Ok, perfecto. Sí, claro. O sea que nosotros no perdemos la pelea con la autoridad ambiental, porque es que me parece que es una forma pues la ley 1333 digamos, de ambiental se queda cortica. Entonces, cuando nos toca siempre activar el contencioso administrativo, igual tenemos otra segunda instancia, ¿cierto? Sí, claro. A pesar de, John Mauricio, y a pesar de que no es con relación a los procesos sancionatorios fiscales, lo único que yo le digo es, todos los procedimientos sancionatorios que tengan las autoridades administrativas tienen primero el principio de legalidad, es decir, el acto se presume válido. Hasta tanto usted o en su defecto el abogado no interponga las acciones pertinentes. Pero, ojo ahí, porque vuelvo y digo, para nosotros en la jurisdicción es indispensable agotar el recurso de apelación. En cualquier proceso administrativo,
sea sancionatorio, sea común, sea en el proceso de cobro coactivo, etcétera, etcétera. Siempre se debe agotar el recurso de apelación, porque el recurso de apelación, digamos que es la puerta de entrada a la jurisdicción contencioso. Y dependiendo ya entonces los factores de competencia funcional, territorial y de cuantía, pues iríamos ante el juez competente, o juez o tribunal, y el juez, pues en su defecto, si es de primera instancia o única instancia, o el tribunal cuando es de primera o de instancia para subir al Consejo de Estado. Entonces tenemos toda la posibilidad de que todos esos actos administrativos que modifiquen, adicionen, sustituyen o generen una relación jurídica que genere daño en relación al ciudadano, pues podemos demandarlo en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, nulidad del acto y restablecimiento de las garantías que estábamos, o que vuelva al status quo, o si se ha generado un daño económico o se ha generado un daño, no sé, material. Entonces que se vuelvan las cosas al status quo y no se sancione al investigado, porque posiblemente, pues digamos como lo decía ahora, pues hombre, no se valoró en la sana crítica, no se valoró en esas reglas de experiencia y hubo una falencia en esa evaluación probatoria que genera un daño o una causa que en su defecto no deberá soportar el ciudadano Sebastián. Vea, ese día no había Sebastián. ¿No leíste la universidad? Excelente, profe. Profe, yo tengo una última pregunta, si de pronto es Muchas gracias, posible. mi profe. Con gusto. Sí, Claro Mauro. que sí. Ya para que se vayan para clase. Ya se hizo Sí, profe. regañar. Sí, profe, pero tengo que aprovecharlo. Profe, yo tenía una no duda. quería ver administrativo conmigo. Profe, yo tengo una duda es con el término que tiene el funcionario para resolver los recursos, porque es que el artículo 52 habla, o yo entiendo que el término es un año como para resolverlo, pero digamos... Pero de la ley 610. Ok, pero entonces los términos, porque pues en la práctica yo veo que las entidades siempre se acogen para los términos para resolver esos recursos, los del artículo 13. Sí. Los del artículo 13, los del derecho de petición. Bueno. Sí. Esa parte yo siempre, pues, la verdad me he enredado un poco con ese artículo 52. Entonces, a ver si me explica, profe, realmente cuál es el término, si es un año o serían los 15 días que es la regla general del artículo Bueno, 13 y 14. Ahí sí se la va a poner de la siguiente manera. Teniendo en cuenta de que hoy la norma especial, o digamos que la general, que sería el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, nos habla de silencio administrativo positivo, yo me iría por ahí. 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque la norma dice, si no se da resolución al recurso en el tiempo determinado, se entenderá favorable al implicado. Entonces, para mí esa norma es favorable y ahí entonces volvemos al conflicto constitucional. ¿Cuál es la norma más beneficiosa para el ejercicio del ius puniendi del Estado cuando en su defecto yo tengo una norma que dice que me da, si no me resuelve, me otorga el derecho? Es como el artículo 774 del Estatuto Tributario. A usted le dan un año y si la entidad no tiene ese año, le resolvieron de manera positiva. Entonces, frente a eso, Mauro, teniendo en cuenta que hay una antinomia y teniendo en cuenta de que esa norma es general en relación a ese recurso, pero teniendo en cuenta de que el código ya tiene un procedimiento estandarizado, digámoslo de esa manera, que nos habla de los términos y nos habla cuándo se debe contestar, yo aplicaría esos términos como norma especial sobre la general. ¿Me hago entender? Yo ahora propuse la antinomia porque todavía no sé hasta dónde va a llegar el Consejo de Estado, porque son normas nuevas. Estamos hablando de la 403, que es del 2020, y estamos hablando de la 2080, que es del 2021. No conocemos hasta hoy cómo vaya a resolver el Consejo de Estado o el tribunal situaciones de antinomia como esas. Pero frente a ese ejercicio de los términos de los recursos, yo me iría por la norma especial.
porque hay una regulación especial y así lo dice el Código Contencioso Administrativo, es norma especial. Por lo tanto, yo aplicaría en relación a al término de respuesta, indicaría 3 meses. Silencio administrativo positivo, otorgaron mi derecho. Muy Así agradecido, es. profe, clarísimo, clarísimo, muchas gracias. Hágale, Mauro, me alegra saludarlo. Profe, yo creo que ahí, o quién Muchas tiene más gracias, preguntas, muchachos. profe. Muchas gracias a todos los participantes. Damos por terminar nuestra segunda barra para el otro semestre, para el otro, mes tendremos nuestra próxima barra. Muchísimas gracias. Profe, muchas gracias por la invitación. Me perdonan la gagueada porque a veces me da mal lidia aquí. Chao. Feliz noche. Profe, Muchas gracias, profesora. Feliz noche para Hasta todos. luego, mi profe. Chao, Muchas se gracias. cuidan. Feliz noche, gracias. Ay, vea, llegaban 56 muchachos. Ay, yo les pago. Chao. Preguntamos un poquito. Tuvimos 74 personas, mi profe. Muy bien. Sino que ya van para clase.